Nicolás Poblete, te quiero agradecer nuevamente por tu tiempo, por tu disposición por conversar y bueno, te quiero comentar que vamos a conversar sobre esto. Un libro que desde la portada ya me llamó la atención porque la verdad es que la portada dice mucho con muy poquito. Ujú. Succión, una novela tuya. Cuéntame, para comenzar, Sí, ¿cómo nace la idea de escribir Succión? mira, esto fue hace varios años atrás. Yo estaba dando clases como profesor en una universidad en un curso de lengua y literatura inglesa, y una de las tareas que había que hacer ahí para los alumnos de tercero o cuarto año era llevar un monumento o un símbolo de tu ciudad o de donde tú fueras, o un lugar importante para ti simbólicamente hablando. Entonces, una chica, una alumna, llegó con su material y su PowerPoint hablando de la nimita de la niña hermosa, que yo nunca había escuchado hablar de eso. Esto fue hace varios años atrás. Eh, entonces ella explicó por qué era significativo para ella y mostró imágenes de la nimita, que no sé si tú la conoces, pero en la Carretera del Sol es realmente un monumento geológico a estas alturas. Yo no sé si esa nimita fue relocalizada porque hace como un año atrás o quizá un poco más dijeron que debido a la envergadura que había adoptado esta animita, que son en realidad varias animitas y cerros y cerros de peluche, iba a ser trasladada hacia otra parte. Pero yo no sé si eso se concretó o no. Pero el punto es que ella habló de este lugar simbólico para ella, que yo encontré súper interesante porque cuando uno piensa, quizás hay un factor generacional, cuando uno piensa en un lugar emblemático de la ciudad, probablemente va a pensar en algo en la ciudad, ¿no? Como, no sé, el Museo de Bellas Artes o la Torre de Pullman o ¿no? el GAM en la Estación Universidad de Chile, qué sé yo. Claro. Eh, pero ella llegó con esto, entonces lo encontré bien estrambótico y ahí me quedó dando vuelta esta idea como símbolo, como metáfora. Y después pasó el tiempo y esto se empezó a transformar en una investigación y a continuación en una narración. Entonces ese fue el primer impulso que me hizo pensar en este tema, a pesar de que lo que resultó en la novela no tiene nada que ver, o sea, digamos, ese es el escenario, ese es literalmente el escenario, porque lo veo como algo bien teatral, como una narración que en algún minuto pensé que podía transformarse en una obra de teatro, tiene una cosa muy teatral, muy dramática al mismo tiempo. Entonces, ese fue el germen inicial de la novela. Mm. Y más allá de hablar de este coloso arquitectónico que creó la gente, la novela igual aborda otros temas como la pérdida y, bueno, el Mm, duelo, pero de una manera súper ácida y súper, ¿cómo decirlo? Muy desenfadada. sí, Y bueno, por otro lado, tiene mucho sobre el consumismo, este consumismo sí. a veces Sí. ridículo y arribista que tiene la sociedad chilena muchas veces. ¿Por qué decidiste abordar estos temas? Sí, la verdad es que ácido es un adjetivo bueno en el sentido de que describe muy bien el tono con el cual la protagonista, que se llama Saraya, ella es una profesora de spinning, se desenvuelve, ¿no? Se expresa. Sí, ácido podría ser eh, un buen adjetivo. La idea era un poco como una persona, por una parte, hay una cuestión, siento yo, en la escena literaria actual chilena, muy cargada hacia el drama, hacia la victimización, siento. Sobre todo por ejemplo, personajes femeninos que hablan de un padre que las maltrató, que un padre abusivo, un padre machista, un padre misógino, etcétera, ¿no? Siento que por lo menos yo he leído mucho de eso. Y aquí quise hacer una cuestión donde no, donde la relación entre esta hija y el padre fuera una relación buena, que realmente es una ficción. Entonces sentí que la protagonista tenía ese poder de poder contar con esa plataforma, que no cualquiera puede contar con eso, no cualquier hija mujer puede contar
con una relación buena con su padre, ¿no? Pero en el caso de ella, esto mismo le permite un tono sumamente empoderado, porque ella tiene esta plataforma, esta solidez, digamos, de chica, porque ella fue producto solamente de un padre, ¿no? No hay madre. Entonces el padre, incluso al nivel que el padre le llegó a amamantar a ella. Entonces tienen un vínculo muy, muy, muy directo. Y ella en el fondo es una persona muy deslenguada precisamente porque es muy privilegiada por esto mismo. Entonces, la acidez es un aspecto y el duelo es otro aspecto que el duelo es un gran tema y pienso que hay tantos duelos como personas que pasan por el duelo, ¿no? Semejante a la sexualidad, hay tantas sexualidades como personas, digamos, en esta situación. Y aquí más bien el duelo es el de la madre con su hija, pero ella, que es la protagonista, le baja un poco el perfil a este duelo, siente que es un poco como, ya, ok, hay que pasar por el duelo, pero no te quedes pegada en eso, tenemos que ver cómo salimos adelante con esto. Y en el caso de ella, la clave es productivizar, ser productivo, ¿no? Activarse a través de un negocio y a través de la ayuda que ella le brinda a esta mujer de clase media baja. Entonces, hay una mezcla de lo que tú comentas, de acidez por una parte, duelo por otra parte, un duelo que también es, y de ahí un poco el título, usurpado, ¿no? Un duelo que es usufructuado por mucha gente, porque esta animita que ella protagoniza, todo el mundo va allá y pide cuestiones, y si tú vas, tú ves que la gente escribe los deseos que quiere, o hace mandas, ponte tú, un poco como un lugar de peregrinación y de requerimiento de deseo. Entonces, también ahí tú ves el usufructo que ocurre con una persona que ya ni siquiera está ahí, o sea, es un aprovechamiento impresionante. Y también al mismo tiempo siento que succión, y al principio mi título original era usurpación. Mm. Encontré mejor succión, como lo encontré como más grotesco, más orgánico. Y, y siento que también habla de eso, de cómo nos apropiamos de causas que no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Que eso lo hemos visto mucho, discursos de gente que se sube a un carro que realmente no es el de ellos, ¿no? Entonces también era como para hablar de ese tipo de oportunismos y de prejuicios. Mm. A lo largo de tu carrera, bueno, llevas varios libros ya. Aquí tengo una especie de trampita, Dos cuerpos, por ejemplo, réplicas, Cardumen, Dame Ujú. pan y llama a mi perro, y el último que es Subterfugio, que si no me equivoco es un thriller, una especie de Sí, thriller psicológico. exactamente. Sí. ¿Qué tan diferente fue escribir Succión de tus anteriores trabajos? La verdad es que fue bien diferente porque probablemente lo más eh, original para mí que he escrito, claro que uno nunca tiene esa, digamos, objetividad, ¿no? O distancia crítica para evaluar su propia cosa. Probablemente es porque es el último, ¿no? Entonces está como más encima de uno. Así y todo, siento que aquí sí que hay algo un poco más extremo en la voz narrativa. Yo hace años atrás escribí una novela que se llama No me ignores, que es sobre un psicópata, sobre un asesino en serie. Y ahí la voz narrativa también era bien extrema, porque realmente el psicópata tenía que expresarse de manera muy, ¿cómo te digo? Como muy liminal, muy extrema, eh, por lo que convocaba. Pero eso igual dentro de todo es algo relativamente conocido o predecible, porque también hay ciertos rasgos que hablan de un psicópata, ¿no? Un asesino en serie, por ejemplo. Hay muchos estudios y de hecho yo hice mucha investigación sobre eso, y hay ciertos patrones que se repiten, ¿no? Hay muchos comunes denominadores en este tipo de personaje. Entonces, eso, por más heavy que hubiera sido, era algo más o menos dentro de un esquema. En el caso de la protagonista de Succión, Sarai, yo no conozco a nadie así, o sea, es una persona muy especial, muy única, porque por una parte ella es profesora de spinning, pero su discurso uno no lo asociaría, uno no lo analogaría inmediatamente a una persona
que trabaja en un gimnasio, por ejemplo. Entonces también es una forma de hablar de qué expectativas tenemos, qué prejuicios tenemos, prejuicios, literalmente, lo que se juzga previamente, con alguien así, ¿no? Entonces, alguien que leyó la novela me dijo, pero esto no es el discurso de una profesora de gimnasia. Bueno, precisamente, es como, por eso es más teatral, porque es una cosa más paródica, en el sentido que eh, pone a jugar estas expectativas de esta persona va a tener este discurso, esta otra persona va a tener este otro discurso. Entonces fue una forma un poco lúdica de desestabilizar esas expectativas. Entonces yo creo que cada proyecto es distinto y, por ejemplo, en la novela anterior, Subterfugio, ese era un thriller psicológico que protagoniza a un psicólogo, entonces está en ese ambiente y como es un thriller sigue etapas bastante, digamos, narrativamente más estructuradas, más arquitectónicamente más elaboradas como ese registro, como ese género, ¿no? Acá es un poco más, en succión es un poco más dislocado porque por este aspecto teatral que tiene y más la trama no es tan relevante, la trama puede ser resumida muy brevemente, la trama no es tan relevante como la voz narrativa de ella, entonces, que pone en curso. Entonces, en esta novela lo más importante es la voz de ella. En la novela previa, más importante quizás era eh, la resolución del thriller con todas las pistas que se van dando. Es totalmente otro tipo de narración. En una novela anterior que yo escribí, si ellos vieran, hay una atmósfera gótica, un contexto gótico que también tiene su propia, digamos, imaginario, incluso lenguaje, es más barroco, etcétera. Mm. Entonces, cada proyecto tiene su, su cosa, ¿no? Y en este último probablemente es más estrambótico, así que por ahí va. Mm. Sí, el personaje de Sarai es Mm, bastante particular, porque de repente tira unos comentarios que uno queda de repente en shock, po. Es algo que uno no esperaría, sí, sí, tiene sí, unas cosas bien duras. sí, sí, Bueno, y también me sí, gustaría sí, sí, hablar, por ella es bien supuesto, carepalo. no, continúa. Ujú. Eso, Ella es ese, una ese persona, es ese es un buen adjetivo, un carepalo. pero tú sabes que ella no se da cuenta de esto, o sea, como que no es, ella no está juzgando, en el fondo una persona muy desprejuiciada, aunque no, aparentemente uno no diría. Pero es esa gente como que simplemente no está consciente de si te puede ofender o no. Mm. Simplemente tira la pachotada, por decirte. Pero ella no se lo plantea así para nada. Al contrario, ella es como muy desenfadada, como decías tú al principio, y tiene un tono, claro, un tono, ella es bien empoderada y como que, ¿cuál es la palabra? Eh, Encapsula un cierto feminismo muy extremo, ¿no? Porque, por ejemplo, en su entorno ella está rodeada de hombres, pero ella en el fondo controla a todos estos hombres y, por ejemplo, su padre, el conviviente del padre y su pololo, todos se han hecho la vasectomía, ponte tú. Entonces, ella le encanta que ellos tengan este control y ella ejercer este control sobre ellos, pero no se ve como una cuestión de poder, sino que como algo bien fluido y bien armónico en el ambiente familiar, que es una familia bien descentrada, ¿no? Porque la familia está constituida por, ella tiene 26 años, vive con su papá y el ex jardinero que ahora es conviviente de la casa. Entonces es un universo descentrado, pero armónico dentro de sus propias reglas. Mm. Me gustaría también hablar, por supuesto, de la portada, que tiene varias lecturas, ¿eh? Si uno lo ve a simple vista, el osito, por supuesto, se trata de uno de los miles de obsequios que tiene la niña Mm, hermosa en este altar que creó la gente. Pero también, si uno lo ve, está envuelto y tiene esa especie de plástico encima que produce una asfixia sí, cuando uno lo sí. ve, una succión, por así decirlo, Mm. algo relacionado con la infancia, quizá infancia perdida. Cuéntame un poquito de ella. Bueno, tengo mucha alegría y felicidad. Estoy muy agradecido a Carlos Zamora, que es el artista cubano que hizo la portada. Él es un amigo mío que conozco hace muchos años. eh,
y él me hizo una portada hace años atrás para un libro de cuentos que yo tenía. Esto fue hace el 2008, por ahí, mucho tiempo atrás. Entonces, él trabaja en esto, es una persona, tiene su empresa, te diría, de cartel, se llama en Estados Unidos, aunque él es cubano, trabajó en Casa de las Américas y se dedica a esto. Entonces, la última vez que lo vi, que fue hace un año atrás, le comenté un poco el proyecto y él leyó y yo tenía una idea de un poco como una idea de portada y él me escuchó, pero en realidad hizo lo que él quería, Mm, que era agarrar un peluche, que encontré como una buena decisión a modo de como Cinecdo, que es de agarrar uno de los peluches en vez de toda este cerro geológico de peluche, como una forma de hablar de es uno. Entonces está cubierto con ese plástico, entonces da esa sensación de ahogo, de asfixia, de como que al vacío, ¿no? claro. Y, y la portada me gustó porque, bueno, esta animita la característica principal, son los peluches y en particular los osos de peluche. Hay millones de otros tipos de peluches y también millones de otras cosas, Barbies y también todo tipo de cosas. O sea, si tú vas ahí ves que no solamente son peluches, sino hay muchos más artefactos y cachivaches de todo tipo. Mm, Eh, pero ahí me gustó porque, bueno, claro, el peluche es muy significativo y también los peluches que la gente deja, si tú lees las cartas que la gente deja, siempre hay un mensaje que dice que el peluche para la persona que lo regala es muy importante. No cualquier peluche que compré en el supermercado, también hay de esos, pero en general los más significativos son los peluches que la gente ha dejado con mucha devoción o que han sido parte de su propia vida o que tenían desde mucho tiempo atrás o que fueron regalados por alguien importante en su vida. Entonces, hay una cosa bien curiosa de que el peluche que se deja ahí tiene mucho valor para mí. O sea, probablemente para nadie más tiene valor porque eso es digamos, un regalo, una ofrenda que se entrega nomás. Tú la entregas y te olvidas. Entonces, es muy fascinante para mí ver ese tipo de proyección porque tú vas a pedir un favor, ¿no? O vas a agradecer un favor que te fue concedido. Y ahí hay una transacción, hay un intercambio. Y hay gente que pone ahí, este peluche es muy significativo para mí, o este peluche me costó su buena plata. O sea, también hay como una noción de inversión en el favor que estoy pidiendo. Y bueno, la portada yo creo que eh, habla de eso, tiene esa connotación, a la vez que tiene una cosa como un poco terrorífica, porque no solamente por el hecho de estar asfixiándose este peluche, sino que porque también un peluche remite a muchas cosas, remite a la infancia, remite, bueno, esta chica murió muy joven, no era una niña, pero también remite a la infancia, ¿no? Una vida que no se pudo concretar, llevar a cabo. Y también remite, y es lo que yo más exploté, es la cosa más mercantil, como el consumo, y hay mucha referencia al plástico que se acumula ahí, estos peluches ya empiezan a ser como una reproducción en masa, una cosa muy vertiginosamente capitalista también. no, es uno más dentro de. Sí, sí. Mm. Tú, al momento de escribir, me imagino que como escritor tienes un montón de referentes o influencias, pero tú, al momento de ya ponerte a escribir un libro, ¿hay algún referente preponderante dentro de tu obra que uno pueda leer algún libro y decir, mira, que hay cositas de tal escritor o escritora que sea una influencia importante para tu obra? Siempre las hay. Y en este caso, sí, claro, uno realmente la escritura prácticamente es una reacción a la lectura, me imagino que así funciona. Por lo menos en mi caso es un poco así. Eh, entonces, en este caso en particular, por ejemplo, para el libro anterior, leí mucho de psicología y ese tipo de literatura, ¿no? Entrevistas de psicólogos Mm. o psicoanálisis mucho, que requería ese tipo de investigación. Para este último fue distinto, pero sí que hubo varios referentes. Por ejemplo, la novela parte con una epígrafe a María Luisa Bombal,
La Mortajada, que es una novela, una de las novelas más, bueno, solamente tiene dos novelas, tres y cuentos, unas novelas cortas. Una de las novelas más emblemáticas de ella y más traducidas y más conocidas por, por la temática y por el punto de vista que adopta ella, que es, va cambiando, pero desde la muerta, ¿no? La mortajada. Mm. Y ahí el epígrafe es que es muy bonito ese epígrafe, porque dice solamente, la idea es solamente muerta, eh, se mueven ustedes, ¿no? Como que solamente cuando yo me morí se puso en marcha cierta cosa, como un gesto mío, la cita es así, eh, faltaba un gesto mío para, de mi muerte para activar todo lo que nunca se había activado. Entonces, es triste, pero a la vez es como que un poco cuando uno piensa en alguien que muere y dices, pucha, me faltó decirle esto, pucha, ¿cómo no llevamos a cabo esto que habíamos dicho? Hay como cuentas pendientes siempre, como saldos que nunca se transaron. Entonces, eso fue solamente el epígrafe, pero otro referente que lo tuve mucho en mente fue un libro que estuvo de moda en los 70. Yo estaba en mi casa años atrás, yo lo leí, se llama Vida después de la vida, que son Raymond Moody, creo que es el nombre del autor, sí, Raymond Moody. Y entonces en ese libro, que fue un gran hit de los 70, te estoy hablando de 1975 por ahí, lo comentaban mucho gente de esa época que también son parte de mi circuito. Él recolecta ahí episodios, testimonios de gente muerta clínicamente y que luego revivieron, o sea, que luego no murieron. Y Mm. entonces la gente que pasa por esa experiencia, muerte clínica, hay una serie de casos ahí, cuentan sus testimonios, comentan cuestiones que son comunes denominadores en nuestra cultura occidental, porque en culturas orientales como en Japón, ponte tú que ellos tienen otro imaginario y ven un río y un bote, creo que algo así es. Pero nosotros en la cultura occidental es muy común ver el túnel con la luz y ver, eh, claro, esa idea de que pasan las imágenes. Eso todos lo comentan también, en la luz al final del túnel, el repaso de imágenes, y muchos comentan que en ese momento límite, limítrofe, liminal, gente se te aparece y te conversan cosas, te dicen cosas, o te dicen, no te preocupes, estás súper bien, es momento de partir, o hay otros que dicen, no, esto no estás listo para esto y te tratan de hacer volver, que probablemente tiene que ver con neurológicamente con lo que tú estás viviendo en ese momento límite, ¿no? Entonces, ese libro, Vida después de la vida, me sirvió para, en realidad no escribí nada al respecto ni con ese tono ni nada, pero hay una parte en la novela donde el padre de ella se mete a un taller literario, que es una forma de hablar de otra manera de usufructuar una muerte, ¿no? ¿Cómo me aprovecho yo de esto? Y él este material lo toma para hacer una tarea en un taller literario en el que se mete. Pero es una persona que se mete a talleres literarios, es un diletante, se mete a un taller de cerámica o de escultura, o se mete a un taller de jazz, sin nunca ponerle mucho pino. Es como una cosa como más snob, así, típica cosa como de clase alta de probar, voy a probar con esto, voy a probar con taller, voy a probar con pintura, pero no tengo muchos dedos para el piano, pero igual, entretenido. Un poco en ese plan se mete él a este taller literario y ahí él escribe algo con ese tono, con un tono más melodramático, que esa es la referencia a ese libro Vida después de la vida, que es un libro que ahora probablemente se catalogaría como autoayuda, probablemente. En ese entonces ni siquiera existía Claro. esa categoría. Y por otra parte, probablemente el que más me influyó, porque leí mucho teatro y por eso te comento que tiene una vibra muy teatral, muy dramatúrgica, es una obra que probablemente todo el mundo conoce, Pygmalion de George Bernard Shaw. La versión más conocida es My Fair Lady, que es como un musical que hicieron Ah, después con canciones y todo, pero la versión original de George Bernard Shaw es Pygmalion. Y ese play, esa obra me encanta porque tiene una cuestión que a mí me hizo eco, que es que esta mujer, ahí surge el personaje de Eliza Doolittle, es un personaje
digamos, de teatro emblemático. Eliza Doolittle, ella es una mujer de clase baja, ella tiene un acento cockney en Inglaterra, que es un acento como muy popular, muy burdo, y el objetivo de ella es pasar por una dama de la alta sociedad. Entonces se pone en manos del doctor Higgins, otro personaje teatral muy, muy clásico, y el profesor Higgins, la toma como caso, ya le dice, vamos a trabajar en esto y tú, te lo prometo, vas a ser capaz de hablar con un inglés como el de la reina, perfecto, sin ninguna entonación. Tu bagaje cultural va a quedar totalmente opacado, disfrazado cuando termines las clases conmigo, va a ser fenomenal. Y eso es lo que consigue. Entonces hacen todo un, digamos, una educación con esta chica que le enseñan a pronunciar y a tener modales y qué sé yo. Entonces, esa obra de teatro, Pygmalion, de George Bernard Shaw, también la releí y fue parte de los materiales con los que trabajé en esta novela, que es un poco lo que ves ahí con lo que hace Sarai y esta mujer, ¿no? La madre de la niña hermosa, ficcionalmente en la novela, que le dice, oye, tú tienes que subirle un poco el pelo a tu emprendimiento, es un poco penca. Esa es la onda de ella, ¿no? Como así está. Así que esos referentes estuvieron presentes en la estructuración, en la elaboración de este libro. Súper, súper interesante. Ya para ir finalizando esta entrevista, Nicolás, te quiero preguntar para los lectores que estén súper interesados sobre succión, ¿dónde lo pueden conseguir? Mira, la novela se publicó por Editorial Cuarto Propio, la vamos a lanzar el 23 de mayo, falta todavía, en el espacio literario de Ñuñoa, en la Plaza Ñuñoa, a las 6:30 de la tarde lo va a presentar Alia Trabuco, la escritora, Ujú. y ahí va a estar disponible para los que quieran ir al lanzamiento, digamos, en forma presencial. Ahora también puedes adquirir el libro en la misma editorial www.cuartopropio.cl y ellos te envían el libro. También la novela se distribuyó hace un par de semanas atrás, entonces tendría que estar en las librerías. No sé cuáles, pero tendría que estar por ahí para allá. Perfecto. Bueno, así que ya lo sabemos, Succión de Nicolás Poblete. Te quiero dar los últimos minutitos de esta entrevista para que tú invites a la gente a que pueda, a que lea Succión. Bueno, yo creo que esta novela Succión, mi novela publicada por Editorial Cuarto Propio, es una novela que, más allá de la banalidad, es entretenida de leer por la voz narrativa que utiliza, que es muy peculiar y muy descarada, y que también revela prejuicios. Entonces yo siento que mi postura siempre es ver más, aprender más. Y en nuestra sociedad, particularmente en nuestra sociedad chilena, que es tan revista, esto es muy evidente, es muy visible, es muy transparente los prejuicios con los que nosotros funcionamos y a veces inconscientemente. Entonces el personaje principal de esta novela va denunciando a su manera uno y otro prejuicio, ¿no? Prejuicios de raza, prejuicios de género, prejuicios de clase. Entonces creo que es interesante como ejercicio de lectura. Así que los invito a leer Succión. Nicolás Poblete, te deseo mucho éxito, te felicito por tu novela Succión y te agradezco nuevamente por tu tiempo y esperemos que podamos conversar Gracias a nuevamente. ti. Esperemos que podamos Un millón de conversar gracias nuevamente. un millón de gracias por la oportunidad y por tu tiempo también. Por supuesto, estamos en contacto.